One, two, one, two, three. Hola amigos cibernautas, muy buenos días. Estamos aquí con nuestro compañero Alejandro Fernández, quien es el delegado Cuauhtémoc y es el anfitrión de un evento muy importante que es el encuentro de gobiernos locales de izquierda, en una convocatoria, Ale, que pues tiene algunas finalidades que nos gustaría que nos compartieras. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué esta convocatoria? Bueno, el Encuentro Nacional de Gobiernos Locales de Izquierda tiene el objetivo de analizar la coyuntura política que estamos viviendo en nuestro país, más bajo un contexto en que reconoce el mismo gobierno federal que hay 52 millones de mexicanos en pobreza, de los cuales casi 12 millones están en pobreza extrema, bajo una segunda premisa de que los gobiernos locales, los ayuntamientos, son la base de la organización política y administrativa de este país, y cómo a lo largo de los últimos 30 años, bueno, pues este modelo económico, social y político no ha podido superar los rezagos de pobreza que hay en nuestro país, y por supuesto que también en estos años los gobiernos municipales se han visto minimizados en el ejercicio de sus facultades. Lo que buscamos es una agenda que en nuestro país marque el rumbo de lo que queremos hacer para México, en materia económica, en materia política, en materia social, y qué mejor que se haga desde abajo, desde los ayuntamientos, que son la representación directa del pueblo de México. Ese es el objetivo de este encuentro. Ahora, lo que estamos observando es de que están convocados los tres partidos que formamos el movimiento progresista. En este caso, ¿cuál ha sido la respuesta a partir del día de ayer? ¿Cómo estuvo el registro? ¿Cómo sentiste la convocatoria? Pues mira, muy bien, creo que es un primer esfuerzo. Hay renovaciones de gobiernos en diferentes estados de la República. Llegaron representaciones de alrededor de 100 ayuntamientos de 15 estados distintos. Creo que es un muy buen esfuerzo. Estamos este día por presentar las conclusiones, una declaración política que vamos a llevar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Vamos a entregar también una copia al gobierno federal, a los gobiernos de los estados, y entre los elementos de la declaración política es nuestro rechazo a la apertura a la iniciativa privada Pemex. Como ayuntamientos lo estamos manifestando, nuestro rechazo a que la energía siga estando en manos extranjeras, que se frene de una vez en las alzas a las gasolinas que cada mes generan crisis en el bolsillo de las familias, que busquemos una nueva constitución para este país. Y para ello estamos proponiendo una gran convención nacional de ayuntamientos de izquierda hacia el mes de agosto. Vamos a aprobar estos elementos junto con nuestros compañeros en un par de horas más, y seguramente vamos a adicionar algunos otros elementos. La defensa de Pemex es un tema muy importante. Vamos a convocar hacia el 18 de marzo a los ayuntamientos, a los presidentes municipales, para que estemos todos juntos en el monumento a Lázaro Cárdenas en esta ciudad, y vamos a hacer esta convocatoria a nuestros senadores, a nuestros diputados, a nuestros presidentes de los partidos políticos desde abajo. Tenemos que defender Pemex. Indudablemente hay dos temas fundamentales, que es lo que estás comentando en este encuentro. Uno que tiene que ver con nuestra independencia energética, y que de ahí se deriva con una visión del país en cuanto al desarrollo económico. Y por otro lado, el tema que es de actualidad, que tiene que ver con toda la parte financiera que están viviendo los municipios, y que bueno, es fundamental, porque tenemos estos dos elementos, el presente y el futuro. Entonces, ¿tú cómo sentiste en este caso a todos los compañeros y compañeras? ¿Cuál es la visión que están teniendo? ¿Están correspondiendo a una visión única de un movimiento progresista que hubo una agenda específica que teníamos que desarrollar? Hay un ánimo de integración, eso es lo más positivo que sacamos de este encuentro. Hay un ánimo de integración y de acción. Vamos a trabajar este año muy fuerte, algo que probablemente no se había visto ya en los últimos años en este país. Una fuerza desde abajo, desde los ayuntamientos, que marque la línea a las elecciones nacionales. Creo que eso es muy sano, es volver a encontrar el valor de la dirección política de las representaciones de los partidos a partir de la base social, de la militancia de sus ayuntamientos, de las representaciones populares que de ellas emanan. Entonces,
parte de estos trabajos que bien mencionas del tema económico tiene que ver con que para el país llegue un fondo de emergencia destinado a los 400 municipios más pobres. Y ya que lo decimos, seguramente cada municipio requerirá una cantidad específica para resolver necesidades, pero también vemos que es apremiante frenar la pobreza extrema. Esa pobreza se encuentra en 400 municipios, bien como el gobierno federal el año pasado entregó 14.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Con esa misma disposición se podrían entregar este año 10.000 millones de dólares a esos 400 municipios más pobres, y que se generen programas de inversión en materia de vivienda, de salud, de educación, de empleo, con esos 4 rubros, y que los cuide el propio Congreso de la Unión. No tendríamos problema por eso. Es solidarizarnos con la pobreza más crítica que hay en nuestro país. Creo que vamos por buen camino y este año va a ser muy importante para la vida en los ayuntamientos, para la vida del desarrollo local. Y por otro lado, ya para finalizar, Alejandro, este encuentro además permite que en esta interconexión de gobiernos pueda haber algunos planes comunes, que es una de las finalidades también que propicia obviamente el estar juntos, compartiendo un espacio político, y que seguramente se empezarán a dar estas visiones comunes de municipios vecinos, y que, o no vecinos, pero que podríamos hacer algún tipo de actividades conjuntamente. Totalmente, ayer lo planteó ya con mucha precisión el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, propone que la Ciudad de México se convierta y tenga una sede de encuentro de los municipios de México. Eso me parece extraordinario, marca un elemento de agenda nacional que es muy importante. Se vuelve a poner el énfasis en que la Ciudad de México es la casa de todos los mexicanos, y con esta sede para los municipios en la Ciudad de México lo que vamos a lograr es fortalecer los lazos de comercialización, de educación, de cultura, de políticas públicas, y sobre todo pues lazos de solidaridad entre los municipios más que viven en condiciones no favorables. Entonces creo que esa puerta se abre muy bien en la Ciudad de México, y enhorabuena que lo haga el jefe de gobierno, que es la principal autoridad en esta ciudad, que bueno, tenga esa iniciativa y esa visión. Ahora, pues amigos cibernautas de Movimiento Ciudadano, la verdad es de que aquí con Alejandro está haciendo un gran esfuerzo en esta convocatoria amplia. Estamos formando parte de la intención de los gobiernos, que además tienen que ser plurales, de tal forma de que podamos avanzar en una ruta, todos aquellos que estamos convencidos de estos principios, de la fortaleza de la izquierda, más allá de lo que muchos pregonan que hay una debilidad, creemos que estamos en una reconformación para la fortaleza. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias, enhorabuena al auditorio de Movimiento Ciudadano.